A continuación, México. ¿Quiénes somos? Proyectando el futuro. Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a esta sesión en esta Feria Internacional Libre de Guadalajara. Agradezco mucho al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo que me permite efectivamente moderar esta interesantísima mesa en la que hablaremos de quiénes somos y vamos a hablar del futuro. Tenemos, por supuesto, cifras salidas, recién salidas del horno, que nos permitirán efectivamente ubicar cómo está nuestro país. Además, tengo la enorme fortuna de recibir a dos personalidades que, además de ser grandes académicos, han ocupado y ocupan todavía funciones muy delicadas en el Estado. Está el presidente del INEGI, Julio Santaella. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, Leonardo, un gusto estar con ustedes aquí en la FIL. Y está también el doctor Hernández Licona. Él durante muchos años fue el secretario ejecutivo de Coneval, es un académico muy distinguido. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Leonardo, qué gusto, ¿cómo están? Julio, ¿qué tal? Y un saludo a todos aquí desde la FIL virtual. Bueno, pues toda una novedad y por supuesto, pues con gran interés de escucharlos, yo les propongo que para abrir efectivamente esta sesión nos hagan una presentación. Les voy a rogar a cada uno de ustedes que hagan uso de la palabra hasta por 18 minutos y si les parece bien, después entramos al diálogo. Empezamos con el presidente del INEGI, Julio Santaella. Presidente, tiene usted la palabra. Mil gracias, Leonardo. Un saludo también a Gonzalo y a todos ustedes. Traigo aquí una presentación que me va a servir de apoyo para platicar. La sesión de hoy habla sobre quiénes somos y estamos proyectando el futuro. Y pues para entender muchos de estos fenómenos, creo que es importante ver el traslado, qué es lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país, ¿no? Y lo que voy a hablar el día de hoy se refiere a los censos de población que han ocurrido en nuestro país y especialmente haré un comentario con respecto al censo de población y vivienda del año 2020, ¿no? Que es, digamos, el evento más simbólico en materia estadística que se lleva a cabo en nuestro país, ¿no? En esta lámina, como ustedes pueden ver, les platico que la evolución de un país desde el punto de vista social se puede recoger de una manera histórica a través de los censos de población y vivienda, ¿no? Estos censos nos permiten responder a preguntas muy importantes de cuántos somos, cómo somos, dónde estamos ubicados. De manera histórica, en 1895 se levanta el primer censo oficial de nuestro país, y es oficial porque lo levanta una institución del Estado mexicano, la Dirección General de Estadística, y de esta manera pues está alineado con los estándares de su momento y le da continuidad a lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Cuando demos a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, pues vamos a poder dar continuidad a esta historia. En esta lámina, digamos, lo que les quiero a ustedes contar es qué ha pasado en 115 años en nuestro país, donde pueden ver ustedes que en 1895 éramos 12.600.000 personas y ya para el 2010 somos 112 millones. Y esperamos que para el 2020 en realidad seamos 10 veces más que en 1895. Pero además hay que ver que la pirámide de población, que es decir, cuando dividimos a la población por grupos de edad, es muy diferente, de tal manera que en estos más de un siglo, pues nos hemos vuelto un país cada vez más viejo. En 1895, más de la mitad de la población de nuestro país era menor de 20 años y ya para el 2010 solamente el 39% era menor de 20 años.
Y al revés, la parte superior, que es donde están las personas de mayor edad, han engrosado. Eran solamente el 17% del total de la población en el 1895 y ya para el 2010 el 29% de la población era mayor de 40 años. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí en esta historia de qué ha pasado con la población de México en 115 años, podemos ver que el crecimiento tan importante de la población comenzó en los años 50, en los años de la posguerra, cuando comenzamos a ver tasas de crecimiento que estaban bordeando el 3% anual. De tal manera que tuvimos una explosión de la población de poco menos de 20 millones de personas en 1940 hasta 67 millones de personas en 1980. A partir de los años 80 comienza a haber un descenso de la tasa de crecimiento poblacional. En la última estimación es alrededor de 1,5%, 1.4%, para llegar a estos 112 millones de personas en el censo del 2010, ¿no? Si pasamos a la siguiente, podemos ver también que la distribución de la población en nuestro país se ha modificado de manera importante. En 1895, a mí me sorprendió saber que los estados de Jalisco y Guanajuato eran los más poblados del país, con más de 1 millón de habitantes cada uno de ellos. Puebla también era más de 1 millón de habitantes en tercer lugar. Sin embargo, el Estado de México era el cuarto lugar en 1895 y ya pasó al primer lugar en el año 2010 con más de 15 millones de habitantes. El Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ocupaba el 12º lugar en 1895 con poco más de 300,000 personas. Para el 2010 ya tiene casi 9 millones de personas. Entonces, la geografía de la demografía de nuestro país ha cambiado de manera importante durante estos años, como lo podemos ver aquí. Si pasamos a la siguiente lámina, también hay eventos importantes en materia de la configuración social. En 1895 predominaban las personas que estaban casadas y, por supuesto, con la juventud que teníamos, había un número importante de personas solteras con el 41%. Sigue siendo el caso que en 2010 predomina la participación de las personas casadas, seguidas por las solteras, pero ahora comienza a haber otros fenómenos como las que están en unión libre o que están separadas y divorciadas, que no se consideraban en 1895. Pasamos una más para ver qué otros cambios hemos visto en nuestro país. La condición de alfabetismo. En 1895 nuestro país era un país de analfabetas. 2 de cada 3 personas en nuestro país no sabía leer y escribir, mientras que 115 años después, prácticamente la totalidad, 92%, ya podían, cuando menos, tener una condición básica de escritura y lectura. Entonces, estos son cambios muy importantes que se han dado en este periodo de nuestro país. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde está la situación de mayor analfabetismo? Pues en 1895, curiosamente, el territorio de Tepic, ahora en Nayarit, seguido por Coahuila y Guerrero, eran donde teníamos las mayores tasas de analfabetismo, y ahora estos dos espacios de Nayarit y Coahuila han bajado de manera importante. Todos los estados han reducido de manera significativa su tasa de analfabetismo, pero sigue siendo el caso que Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo las entidades con mayor participación de analfabetismo, como lo fue en un pasado. Pasamos una lámina más, por favor. Ahora, muy relacionado con el tema del analfabetismo es el agua del habla de lengua indígena, ¿no? En 1895 teníamos alrededor de 2 millones de personas que hablaban una lengua indígena. Esto representaba poco más del 16% de toda la población. Para el 2010 son casi 7 millones de personas que hablan lengua indígena. Sin embargo, proporcionalmente ya son solamente el 6% de la población. Es decir,
Aunque crece en número absoluto, la participación del habla indígena es menor, de tal manera que esto tiene que ver con una serie de fenómenos como en la integración al resto de la sociedad y la pérdida del valor antropológico de la lengua indígena. Pasamos una más, por favor. Ahora, en cuanto a las actividades económicas, los clasificadores son diferentes en 1895 y en el 2010. Lo que quiero resaltar aquí es que en 1895 nuestro país era fundamentalmente agrario, puesto la gran mayoría de las personas se dedicaban a actividades del campo, mientras que ya para el 2010 era fundamentalmente una economía de servicios y la parte agraria o agropecuaria solamente era el 13%, ¿no? También aumentó en este siglo y medio la participación de la ocupación en el sector industrial, ¿no? Pasamos una más, por favor. Ahora, ese es el preámbulo histórico y les comento qué es lo que está ocurriendo con el Censo de Población y Vivienda. Nos va a permitir dar seguimiento a esta historia. El levantamiento del Censo de Población y Vivienda se llevó a cabo en el mes de marzo, justo antes de que entráramos en esta emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19. Estaremos dando los primeros resultados del censo el próximo 25 de enero del 2021 y luego una serie adicional de resultados el 16 de marzo del próximo año también. Pasamos una más. Ahora, este censo de población y vivienda sí tuvo una afectación por la pandemia del COVID-19, ¿no? Evidentemente, en marzo estábamos en las primeras etapas de lo que estaba ocurriendo. Había temor por parte de las personas de responder al censo, así que tuvimos que hacer un esfuerzo adicional porque no querían abrirnos las puertas. También tuvimos que tomar medidas adicionales de higiene, de prevención, para que nuestro personal pudiera tener estas medidas recomendadas de sanidad en las actividades censales. Y a pesar de eso, sí tuvimos que aislar a las personas vulnerables y dotar a las personas estos recursos mientras no fuera posible llevar a cabo estas actividades. Una, por favor. Ahora tenemos que reprogramar algunas de las actividades. Concluyó la etapa más importante, que fue la etapa de numeración, donde tocamos las puertas y levantamos el cuestionario censal. Más del 95% de las viviendas ya las habíamos terminado. Sí tuvimos que recurrir más a la autonumeración por internet, a que respondieran por teléfono, de tal manera que pudiéramos completar las actividades que quedaron pendientes, ¿no? Tuvimos que modificar el calendario de publicación, pensábamos que podíamos hacerlo este mismo 2020, pero ahora lo estamos programando para el 25 de enero del 2021. Una más, por favor. Esta lámina nos muestra la temática que nos va a dar el Censo de Población y Vivienda, una serie de temas muy importantes con respecto a el número y las características de nuestra población, así como las viviendas, qué tipo de equipamiento, qué tipo de servicios tienen. Pasamos una lámina más, por favor. El Censo de Población nos va a permitir identificar elementos importantes de interés para los 3 órdenes de gobierno, de tal manera que con esto podemos dar seguimiento al progreso social de nuestra sociedad y de esta manera sustentar las políticas públicas en evidencia que nos está arrojando el censo, ¿no? Esto es fundamental para la planeación del desarrollo de nuestro país. Pasamos una más. De hecho, también el Censo de Población y Vivienda es un mandato legal en una serie de disposiciones oficiales a través de la población que se captura en los censos, es que se distribuyen los recursos por la Ley de Coordinación Fiscal. Es como el INE construye los distritos electorales, así que es muy importante este tipo de información que nos da el Censo de Población y Vivienda. Una más, y me parece que es mi última lámina para concluir. Mencionar que la pandemia fue un fenómeno global y que afectó los levantamientos de la ronda censal 2020 en muchos países. Afortunadamente en México, no sin contratiempos, pudimos concluir el levantamiento del Censo de Población y Vivienda y de esa manera podemos dar un seguimiento a la historia por 125 años de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Estos datos van a ser fundamentales para la planeación de los siguientes 10 años. Yo allí me gustaría terminar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al presidente del INEGI por su presentación. Por supuesto, hay muchos temas interesantes y al ver, digamos, la panorámica histórica, se antoja saber un montón de cosas, ¿no? Cómo ha cambiado la esperanza de vida, si hemos tenido baches así importantes, supongo que la pandemia esta o la epidemia, no sé si fue del 18, la de la influenza, también afectó. En fin, cómo están todos esos temas, pero ya tendremos, mi querido Julio, ocasión de volver sobre eso. Vamos ahora a rogarle al doctor Hernández Licona que haga uso de la palabra y que nos haga su presentación. Después volveremos al diálogo. Doctor, tienes la palabra. Muchas gracias, Leonardo, nuevamente, y muy buena presentación de Julio. Yo quisiera enfatizar la importancia de tener este censo económico, este censo de población 2020, que se programó con mucho profesionalismo desde hace algún tiempo, me consta, porque estuvimos también trabajando con Julio en su momento. Y por supuesto, cómo tuvieron que hacer estos cambios que ya dijo Julio para poder tener el censo completo, aún a pesar de que COVID ya había empezado. Y yo creo que déjame tomar el censo como pretexto, luego regreso a implicaciones del censo 2020, pero yo creo que hay que felicitar al país, Leonardo, por la existencia de instituciones como el INEGI, ¿no? Cuando estamos hablando en esta plática de quiénes somos y a dónde vamos, en fin, yo creo que un elemento fundamental del país que nos ayuda a saber quiénes somos y a dónde vamos es tener instituciones como el INEGI, creado en el 83. Me acuerdo que yo entré a trabajar en el INEGI en el 85, mi primera chamba. Entonces empecé junto con el INEGI a interesarme en la parte estadística. Llegó la autonomía del INEGI en el 2008. Y insisto, no sabríamos bien a bien quiénes somos como país y cómo vamos sin las estadísticas del INEGI. Y de hecho, yo creo que hay que sumarle al INEGI instituciones que en los últimos años también han brindado información y que son vitales para conocer cómo vamos. El Banco de México, por supuesto, es una institución histórica con una autonomía también reciente. El INAE, el propio Coneval, que junto con el INEGI nos dan información fundamental. Y en democracias, Leonardo, en democracias, amigos y amigas, pues se necesitan instancias técnicas, pues que no dependa del poder político para saber cómo estamos. Es muy tentador por parte de los políticos decir que vamos súper bien y es natural, digamos, porque son los que llevan el gobierno, pero sí se necesita instancias diferentes a las del poder para decirnos bien a bien cómo vamos, ¿no? Es un poquito como ir al médico. El médico nos dice en general con mucha claridad y rigor cómo vamos y por más que uno quisiera ir bien siempre, pues el médico te dice, mira, vas bien aquí, pero vas mal acá. Entonces, en una democracia eso es fundamental, tanto para mejorar como con elementos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, podemos saber con esta información del INEGI cómo vamos, qué está pasando con el país, etcétera. Déjame entrar entonces para ver cómo vamos. Ya Julio dio un recuento bien interesante de muchos temas. Déjame dar un recuento complementario de cómo veo yo al país, cómo vamos, cómo estamos ahorita, implicaciones para el futuro. Y a ver, hay muchas formas de poder ver cómo vamos, pero hay tres cosas que a mí me parecen siempre importantes para saber cómo va el desarrollo de un país. Una es cómo le va a la generación de ingreso de las familias, cómo le va a la generación de ingreso de las empresas, cómo le va al valor agregado que se mide con el PIB, que también el INEGI nos da cuenta de más sistemática. Entonces, uno es cómo nos ha ido al país en PIB. Dos, cómo le va al país siendo no un país parejo, un país igual o desigual. Es un segundo elemento del desarrollo. Y el tercero es cómo le va al país en pobreza. Creo que cuando uno ve cómo nos va en valor agregado, cómo nos va en desigualdad y cómo nos va en pobreza, podemos tener una foto de cómo estamos, cómo vamos
y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces déjame hacer un resumen de cómo vamos desde el punto de vista de la información de INEGI. No sé si pueden poner la presentación en la primera gráfica. Esa primera gráfica, que es el PIB. El PIB es un presente la gráfica, pero no la veo, pero si no, cómo está el país en materia de PIB. Y efectivamente, no, antes, por favor. La anterior, la primera, esa, la anterior, esa. Ahí, digamos, del 50 al 2016, 18, 19, ciertamente hemos avanzado en PIB per cápita. ¿Y eso qué quiere decir? Que en promedio no, los mexicanos tenemos un ingreso mayor. Hubo un descalabro en los 80, hubo un descalabro en 2008, habrá un descalabro en 2020, pero digamos, hasta antes de 2020 íbamos en general bien. Sin embargo, y a la siguiente, por favor, si metemos a México en el concierto internacional, y aquí incluimos a Irlanda y a Portugal y a España y a Chile, México es el que está más abajo ahorita, ¿no? Es decir, nos fue bien del 50 en adelante, pero no tan bien como otros países. Y eso implica que, por ejemplo, con Corea del Sur, que hace 60 años tenía la mitad del poder adquisitivo, por decirlo de una manera, que México teníamos, hoy nos rebasó y tiene mucho más del doble que tenemos nosotros. Y la gran diferencia es que año tras año, la generación de ingreso, la generación de valor agregado, el crecimiento económico fue año con año mucho mejor en Corea del Sur que en México, y eso implicó que nos rebasaron, y hoy los mexicanos tenemos un PIB per cápita, un ingreso per cápita muy mediocre, por decirlo menos, porque dejamos de hacer cosas, dejamos de hacer un arreglo institucional que genera crecimiento económico. Entonces, ¿cómo estamos? En valor agregado, mediocre. En la siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en materia de desigualdad? Y aquí comparo simplemente, digamos, dos grupos de la población en materia de pobreza, a la cual me referiré después. Digamos, la pobreza, entonces imagínate que tenemos dos grupos, los hombres no indígenas en zonas urbanas y las mujeres indígenas en zonas rurales. Y veamos las dos últimas gráficas de cada uno de ellos. Esto es, la pobreza de hombres no indígenas en zonas urbanas es de 35%, la pobreza extrema es de 3.9%. En cambio, mujeres indígenas en zonas rurales, la pobreza es de 84% y la pobreza extrema es de 45.7%. Haz de cuenta que estamos hablando de dos países diferentes, de dos lugares diferentes, y es el mismo país. Lo que estamos viendo es que México es y ha sido un país súper desigual. Aquí la diferencia hombre-mujer, indígena-no indígena, vivir o no en zonas rurales o en zonas urbanas, implica que el éxito y la diferencia de posibilidades, de oportunidades de los grupos en México es bien diferente. Y quisiéramos que en México las oportunidades y los chances de que la gente tenga o haga con su vida lo que se le pegue su gana en materia económica, política y social, debiera ser mucho más pareja, no lo es, ¿no? Y finalmente la siguiente, en materia de pobreza en general, digamos, si vas a la siguiente gráfica, la pobreza es la pobreza de acuerdo al Coneval del 2008 al 2018, que es la forma, digamos, novedosa que México tiene para medir pobreza, que se llama multidimensional, pero más allá del nombre, pues de punta a punta la pobreza en números subió, lo que quiere decir que en México, debido a un muy lento crecimiento económico, muy mediocre crecimiento económico, debido a una mala distribución del ingreso, una muy mala distribución de las oportunidades entre grupos, estos dos elementos han hecho, al menos, que luchar contra la pobreza sea mucho más lento y con resultados, haya habido resultados, pero muy puntuales,
pero en general sí nos falta mucho para bajar la pobreza. Entonces, ¿cómo somos? Somos un país con bajo crecimiento, hemos sido un país desigual y hemos sido un país con mucha pobreza. Y así nos agarró el COVID. El COVID nos agarró con esos tres elementos históricos del país. Y lo que ha pasado en este año es que estos tres problemas se han agrandado. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, COVID, COVID en 2020 nos va a hacer peor en crecimiento económico, generación de ingreso, en desigualdad y en pobreza. Hay estimaciones de que 10% caerá el crecimiento económico en 2020, es decir, generaremos menos ingreso que en años previos por mucho. Y eso quiere decir que el pastel, o sea, la población sigue creciendo, el pastel prácticamente se hace más chiquito, por lo tanto nos toca menos a todo el mundo en promedio. Si además de eso estamos viendo que las desigualdades crecen en el 2020, crecen en ingresos, muchos hemos perdido, mucha gente ha perdido por COVID, pero la población con ingresos más de servicios, más manuales, más informales, parecería que ha perdido más que la población con otros puestos. Hemos perdido en materia educativa. Lo podemos ver día a día cuando hay jóvenes y niños que tienen el chance de tener internet, que tienen el chance de tener laptops y iPods y demás, que los conecta con sus escuelas, con escuelas de calidad más adecuada, y lo comparamos con los niños y los jóvenes en Chiapas, en Chihuahua, en Oaxaca, en la propia Ciudad de México, en donde el Internet o no existe o es mucho más precario y no se tienen los instrumentos para la conexión. En educación estamos ampliando la brecha de desigualdad y en género también. Parecería que las mujeres están llevando buena parte de la carga de los cuidados en el hogar, que han crecido, y por lo tanto han perdido más en términos de mercado laboral. Y finalmente, estas dos cosas han hecho aumentar la pobreza. Seguramente. Un dato reciente de hace unos días, la siguiente, por favor, con base en la información del INEGI. El INEGI tiene además del censo y otros instrumentos, tiene una encuesta trimestral de ocupación y empleo, la ENOE, que desde 2005 cada trimestre uno puede ver cómo le va a la población de México en el mercado laboral. Y digamos, creo que desde el Coneval generamos un indicador que le llamamos de pobreza laboral, que básicamente dice cómo le va a la gente que con su ingreso de su trabajo puede o no comprar una canasta alimentaria para todos sus miembros. Hemos visto aquí en la gráfica que está presente que cuando nos fue mal en 2008, esta pobreza aumentó, empezó a bajar de 2014, incluso bajó en el primer trimestre de 2020, pero ve el salto que dio por el COVID y esto ha implicado que del primer trimestre al tercer trimestre de 2020 es posible que haya habido un aumento de 11.2 millones de personas en esta pobreza laboral. Es decir, sí el problema de COVID nos ha pegado y está haciendo peor los problemas que teníamos desde que COVID entró. La siguiente, por favor. Y esto hay que sumarle, digo, no lo quería mencionar porque luego dicen que la FIL es nada más para atacar al gobierno, pero por supuesto que no. Entonces, no voy a mencionar que desde mi punto de vista yo creo que ha habido un manejo poco claro y honesto de la pandemia. Yo creo que si bien la pandemia nos pegó a todos los países y está siendo un problema importante, yo creo que en el caso mexicano nos ha faltado claridad y nos ha faltado honestidad. Eso no lo voy a mencionar. Tampoco voy a mencionar, yo creo, una incapacidad de modificar las prioridades en 2020. México en 2020 es un país diferente para
darle prioridad a la pérdida de empleo y a la salud, y me parece que eso no se hizo. Tampoco voy a mencionar que yo creo que los programas sociales hoy son insuficientes para la pandemia y que no siempre es claro que lleguen a los más pobres. Y tampoco quiero mencionar que creo que el gobierno no le da confianza a la inversión privada, que es uno de los motores más importantes para la recuperación en el corto y el mediano plazo. Entonces, el futuro no es muy halagüeño para México. El futuro, me refiero a 2021, 2022, seguiremos con los elementos de la pandemia, más la problemática que teníamos desde antes. Entonces, México es un país muy grande, muy, muy bonito, todo el mundo lo queremos, pero los retos son súper grandes. Muchas gracias. Pues doctor, muy agradecido por tu presentación, por lo que dijiste y por lo que no dijiste. Dice, no quiero mencionar ciertas cosas, pero quedaron por supuesto anotadas. Es absolutamente fascinante. Yo quisiera simplemente, en esta función que tengo como moderador, retomar un par de argumentos que han presentado nuestros ponentes, subrayar, como decía Gonzalo, no hay deliberación posible en una democracia si no tienes datos, pero nos ha quedado claro a partir de la presentación del doctor Santalla que tampoco podemos planear ni tampoco podemos diseñar apropiadamente políticas públicas si no tenemos datos confiables. Vemos como ciertamente hay países que han sufrido por eso. Segundo elemento que pongo también de relieve, que bueno, pues en toda esta discusión sobre si somos un país que funciona o no funciona, hay quien nos ha ubicado ya como estado fallido, pues nos queda claro que fallido no somos, ¿no? Somos un país disfuncional que tiene instituciones que funcionan muy bien, como en este caso el INEGI, el reconocimiento en las condiciones más adversas que hemos tenido en materia sanitaria. Hemos tenido un INEGI que ha estado presente dándonos información con todas las limitaciones del caso, pero ahí ha estado para que medios de comunicación ciudadanos también valoren cómo están las cosas. No hablaré de las otras instituciones que funcionan, hablaré simplemente con enorme preocupación de las que no funcionan, simplemente para que el contraste quede en el caso de quienes nos siguen. El 90% de los homicidios en este país, acaba de publicar Impunidad Cero, no tienen consecuencias. Es decir, 9 de cada 10 homicidios en este país no tienen absolutamente ninguna consecuencia, y es cuando tú te preguntas, oiga, ¿por qué logramos tener instituciones que funcionen tan bien como el INEGI, o tenemos distribución de billetes en todo el país y todo el mundo da por hecho que el Banco de México funciona o que las elecciones se organizan sin mayores problemas, y en cambio no podemos perseguir a quienes matan a una persona? Y bueno, quisiera hablar ahora mismo, después de haber puesto estos elementos sobre la mesa, sobre varios de los temas que ustedes plantearon. Julio, te había, digamos, anticipado que me encantaría que también nos contaras cómo ha avanzado o cómo ha evolucionado la esperanza de vida. Ya nos has demostrado cómo ha venido, digamos, cambiando este país. Hemos pasado, pues, como le hemos ganado unos 100 millones, ¿no? Y veremos cómo nos va ahora con el 2020, pero viendo así en números redondos, del 1980 al 2020, le hemos agregado más o menos el doble de la población, ¿no? Estaríamos metiendo nada más la población como de Francia en el periodo de los 40 y tantos años de los que estaríamos hablando, y uno se pregunta si ese incremento de la población explica lo que nos planteaba Gonzalo de un PIB que ha dejado de funcionar. Yo recuerdo, porque tengo algunos años, que el Plan Global de Desarrollo de José López Portillo decía en el 80 que íbamos hacia finales del año a igualar a España en ingreso per cápita. Ya vimos la gráfica que nos presentó Hernández Licona y claramente se nos efectivamente cambió. Pero te preguntaría, agrego los dos elementos, esperanza de vida y digamos, deterioro relativo que hemos tenido del PIB per cápita, ¿se explica por esto que algún tiempo se llamó la explosión demográfica? Es decir, no hemos logrado lo que han logrado chilenos, lo que han logrado irlandeses y españoles, porque durante un tiempo, Julio, crecimos mucho. Te pediría una apreciación sobre eso, y te pediría también la evolución de la esperanza de vida. Tengo la impresión de que los últimos 20 años México también se ha estancado en esperanza de vida, y he oído múltiples explicaciones, que si la estrategia de salud no ha funcionado, que si estamos muy gordos, que si estamos diabéticos, que si los homicidios han influido,
Preguntarte si, por ejemplo, cabe esperar que los efectos que la pandemia ha tenido este año podrían alterar, por ejemplo, el tema de la esperanza de vida, ¿no? Sería como un dato muy impactante. Pero te pongo esos dos temas para arrancar, si me lo permites, presidente. Mil gracias, Leonardo. Son comentarios muy interesantes y provocativos. Primero, agradecer los comentarios tanto de Leonardo como de Gonzalo respecto al INEGI. Nosotros tratando de hacer nuestro trabajo, proporcionando información que sea importante para la toma de decisiones. Aún en periodos de pandemia, tenemos que tomar decisiones y, por supuesto, coincido que es un elemento fundamental en cualquier democracia. Poder sustentar la planeación en datos y luego la rendición de cuentas, los resultados que las administraciones van haciendo en función también de datos. Ahora, respecto a lo que comentas, la esperanza de vida efectivamente durante estos 125 años que hemos capturado a través de los censos de población y vivienda, pues, se ha incrementado de manera importante en nuestro país. Este incremento en la esperanza de vida ha venido aparejada definitivamente con un progreso económico y social que ha mostrado nuestro país. El dato claro que les mostré de la reducción del analfabetismo, pues también está aparejado, por ejemplo, en mejoras en las condiciones de las viviendas que han ocurrido durante este periodo y de manera similar, pues una reducción de las enfermedades que eran de carácter infeccioso, ahora ser ya de tipo crónico degenerativas, ¿no? Entonces, toda esta transformación de nuestro país ha tenido como resultado un incremento en la esperanza de vida a lo largo de los últimos años. Te debo el dato último, Leonardo, en algún momento te lo hago llegar, pero efectivamente hemos tenido una mejora en nuestra esperanza de vida, aunque, como ya lo resaltó de una manera muy clara Gonzalo, hay una heterogeneidad brutal en nuestro país y siempre tenemos que tener cuidado con los promedios, ¿no? Él mostraba el ejemplo de las mujeres indígenas en ámbito rural con los hombres no indígenas en las ciudades, ¿no? Y lo mismo sucede aquí en estas circunstancias. La esperanza de vida, como tú lo señalas, ha sido impactada por los años, la última década, por el incremento en los homicidios, la prevalencia del homicidio. El homicidio desafortunadamente es la primera causa de muerte para los varones entre los 20 y los 40 años de edad, así que es una tragedia que está ocurriendo en nuestro país y sin duda alguna en nuestro país y en prácticamente todo el resto del mundo, 2020 vamos a tener una reducción en la esperanza de vida a raíz de la consecuencia que tendremos por el COVID-19, ¿no? Que está por convertirse definitivamente en la primera causa de muerte en nuestro país en este año 2020. El crecimiento demográfico, yo lo que te comentaría es que definitivamente cuando comenzamos a medir el PIB per cápita y otra serie de indicadores similares, pues sí tenemos que remar contracorriente para poder proveer a esta población creciente de mayores bienes y servicios para poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, durante los años 50, 60 y 70, sí teníamos que estar proveyendo mayor producto y valores para poder satisfacer esta mayor población. Pero curiosamente durante ese periodo no tuvimos esa dificultad, como ya lo mostró Gonzalo, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, promedio por persona, creció a una buena tasa, inferior a las tasas de Corea o de Japón, pero sí nos permitió expandir el Producto Interno Bruto per cápita. Igual no se estaba distribuyendo de una manera equitativa, pero en promedio estaba creciendo. Y curiosamente a partir de los años 80 y sobre todo ya en el último siglo, cuando ya tuvimos una merma de la tasa de crecimiento demográfico, el crecimiento del PIB per cápita disminuyó su tasa de crecimiento entre 1 y 1,5%, ¿no? Entonces, definitivamente son otras causas las que están explicando este menor crecimiento del Producto Interno Bruto que no está relacionado con la parte del crecimiento demográfico. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, temas
como el desarrollo educativo del sistema de salud de nuestro país, el fomento a la innovación, a la estabilidad institucional, al Estado de Derecho, que puede parte el empuje en el emprendedurismo, en la inversión y otra serie de elementos de esta naturaleza. Yo apuntaría de manera muy general, Leonardo. Sí, es muy interesante. Decías efectivamente, Gonzalo, muy interesante tu presentación, cómo ha venido efectivamente pues, evolucionando efectivamente el ingreso per cápita. Decía Julio Santalla, cómo ha cambiado también en un siglo la población y han mejorado las viviendas y han mejorado muchas cosas, pero yo no sé si las ciudades han mejorado. O sea, evidentemente las casas son mejor construidas que en otra época, pero las ciudades no están mejor construidas. Y hay un tema que tú me has enseñado, doctor, que es fijarme mucho en los servicios públicos como un elemento igualador. Entonces tú dices, bueno, la casa puede estar en mejores construcciones, pero los servicios públicos que recibe y que son un reductor importante de las desigualdades o permite a mucha gente tener acceso a muchos de ellos, digamos, a un mejor nivel de vida, no necesariamente han mejorado. Hemos tenido crecimientos urbanos, tenemos ciudades jóvenes y poco saludables, ¿no? Ve uno todas las conurbaciones donde la gente vive en muy malas condiciones. Este tema de, digamos, las explosiones urbanas ligados al deterioro o ligados al deterioro de los niveles de vida de la gente, ¿me ayudas a contextualizarlo? Porque nos permite ir efectivamente poniendo en conjunto las dos presentaciones. Gonzalo. Si puedes abrir tu micrófono. Este tema de andar prendiendo y bajando el micrófono, es parte de las enseñanzas de la pandemia. A ver, entonces, yo decía, en todo el mundo la gente se ha movido de zonas rurales a zonas urbanas. Ese es un fenómeno mundial. México es por supuesto parte de ello. Y ciertamente en las zonas urbanas, en promedio, como decía Julio, hay situaciones favorables respecto a lo que pasa en las zonas rurales. Hay más servicios, hay más producción, hay más variedad de productos, hay más posibilidades de trabajo, que es la razón principal por la cual la gente se ha ido yendo a vivir a las zonas urbanas. Es decir, tú tienes un mundo, digamos, moderno en el cual tú tienes facilidades y tienes servicios, en promedio. Obviamente, cuando tú llegas a la ciudad y tú caminas por la ciudad, Leonardo, como lo hacemos todos o lo hacíamos todos hace unos meses, sí ves diferencias importantes. Es decir, las ciudades son un crisol en donde uno puede ver la desigualdad muy patentemente, ¿no? Caminar o ir en coche por Santa Fe en la Ciudad de México es un buen ejemplo donde tú tienes dos tipos de familias completamente diferentes en materia de las oportunidades de trabajo y de los ingresos e incluso de los servicios. Entonces, sí, las zonas urbanas son por supuesto, en promedio la gente le está yendo mejor que lo que tenías en las zonas rurales, por eso te vienes para acá. Pero ya que llegas aquí, pues no es que todo el mundo nos vaya exactamente igual. Y de hecho, decíamos, caminando por las calles, lo que sucede directamente en la calle, ves la gran diferencia. La formalidad e informalidad convive. Ciertamente hay temas igualadores. O sea, el ingreso en México ha sido tan malo siempre que ha sido uno de los elementos divergentes de la población, es decir, nos separan los ingresos entre los grupos y los servicios educativos y de salud en general han sido igualadores, es decir, el esfuerzo del Estado mexicano por muchos años, que los censos lo pueden observar, como Julio lo decía, es que el acceso a servicios de salud y de educación se ha hecho, ojo, más parejo respecto a lo que teníamos hace unos años. Eso no quiere decir que hoy el servicio de salud sea igualitario y que nos vaya igual de bien a todos. No, eso es muy diferente. Ha habido aumentos de cobertura de servicios básicos. Si algo hemos hecho bien en el Estado mexicano por las últimas décadas,
es mejorar los servicios básicos de la población, ¿no? Es decir, en materia de drenaje, en materia de agua potable en los hogares, en materia de acceso a servicios de salud, en materia de más niños y niñas en escuelas, eso ha crecido, la cobertura ha crecido. Eso es lo que yo llamo un elemento igualador. ¿Qué sigue siendo un elemento desigualador? La calidad de los servicios de salud, de educación, sobre todo, ¿no? Seguimos teniendo un país donde el acceso al servicio de salud es muy diferente entre lo que podemos pagar, posiblemente nosotros tres, que con lo que tiene alguien en el IMSS o en el ISSSTE, o quien tiene los servicios de salud abiertos. Hoy el INSAI, que sustituye al Seguro Popular, está diseñado para la población más pobre, pero ciertamente la calidad de los servicios es muy diferente. Igual que en el tema educativo que decíamos hace un segundo, ¿no? O sea, las escuelas no son las mismas, la calidad no es la misma, las facilidades no son las mismas. Entonces, en resumen, Leonardo, los servicios educativos y de salud, las coberturas básicas han mejorado para todo el mundo, especialmente para la gente más pobre, pero seguimos viendo elementos de desigualdad en la calidad de los mismos, ¿no? Sí, claro. Y veo a partir, digamos, de encuestas que también nos ha dado a conocer el INEGI hace unos días, veíamos, por ejemplo, que la gente se quejaba de los servicios públicos y decía, a ver, ¿a usted qué servicio público le parece que se podría mejorar? Y la gente, Gonzalo, pide algo tan sencillo como que se mejoren las banquetas, como que haya parques, como que haya agua potable. Es decir, eso le permitiría a la gente, aun cuando los niveles de ingresos son bajos, y está mucha gente, o sea, trabaja y está en la paradoja de trabajar y tener un sueldo, pero no le alcanza para comer. Es decir, a partir de servicios públicos, no sé, una mejor escuela, por supuesto, un polideportivo en su barrio que les permitiera ir disminuyendo las desigualdades. Porque otra de las cosas que también hemos aprendido del INEGI es que esas clases más vulnerables gastan mucho más dinero que las clases medias, por ejemplo, en transportarse de las zonas en las que viven, o en la provisión de agua y de servicios fundamentales les cuestan mucho más, con lo cual, pues no solamente ganan poco, sino que gastan más en aquellos servicios que la colectividad no les provee. Entonces, me lleva una especie de paradoja. Doctor Santaella. En efecto, Leonardo, pues sí, hay muchos de estos servicios que son importantes para completar todo lo que los satisfactores que necesita nuestra población, ¿no? Una de las demandas más importantes que ha venido recientemente a nivel global y también en nuestro país es atender a dos conceptos que están entrelazados, que es el bienestar y la sustentabilidad. Y muchas veces a través de estos servicios es como podemos nosotros remediar algunos de estos aspectos que están de una manera natural en una economía de mercado no se cubren satisfactoriamente, ¿no? El tema de los servicios de salud, por ejemplo, hemos tenido experiencia cómo se convierten en una situación de dificultad para las familias cuando viene un evento catastrófico y por lo tanto, pues la idea era tener una red social que permite ese tipo de situaciones que a través de eso mejore el bienestar. Y luego está todo el tema que ya comentaba de la sustentabilidad, que al final de cuentas va a ser muy importante para poder mantener una relación armónica entre las sociedades humanas y el medio ambiente, el entorno en donde estamos nosotros insertos, ¿no? Ahora tenemos cerrando la época de huracanes y de ciclones tropicales y hemos visto una serie de devastación que ha venido haciendo que también se convierten en fenómenos que hacen evidente estas situaciones de desigualdad y que por lo tanto también tenemos que estar preparados para lidiar con esto, Leonardo. Yo creo que es un tema interesante. Gonzalo, ¿qué hacemos, digamos, pensando en el futuro con los pobres? Tú has tomado este tema diciendo, a ver, están las transferencias en efectivo, que es un tema que los sucesivos gobiernos han planteado, pero nos dices, no descuidemos los servicios, que son un tema fundamental. Pero entramos a una cruel paradoja,
cuando nos dices, por ejemplo, esto de la pobreza laboral. Es decir, trabajar en este país no necesariamente te resuelve el tema de tener suficiente para comer. Veía los datos de la última encuesta que publicó el INEGI sobre el tema laboral y bueno, pues simplemente por dar un dato, en Chiapas, que es un estado que ha sufrido ahora mucho por las inundaciones, las tasas críticas de ocupación tienes a la mitad de la población. Y tú dices, bueno, por un lado digo, están los pobres que no tienen, hay que darles trabajo, pero los que tienen trabajo tampoco les alcanza para comer. Ayúdame a ubicarme en esa que yo llamo sangrienta y cruel paradoja de nuestro país, Gonzalo. A ver, no sé cuánto tiempo nos queda, pero a ver, yo creo que hay dos vías para poder avanzar en el desarrollo. Uno es generando mejores oportunidades para todo el mundo, invirtiendo con empleo, generación de empleos, haciendo un énfasis en que la inversión es importante y que México es bueno para invertir, con lo cual podemos ampliar oportunidades y chances para todos. Pero al mismo tiempo, dada la distribución de las oportunidades y del ingreso históricos, sí se requiere seguir apoyando a la gente que menos tiene y no solamente con efectivo. Yo diría, si nos pusiéramos seriamente, Leonardo, si nos pusiéramos a chambear en la tarea que nos dice la Constitución de que lo relevante son los derechos, y lo relevante es el acceso efectivo a los derechos de manera universal y de manera igualitaria. Es decir, no solamente te doy una escuela y cobertura, sino que la calidad es buena y que la calidad es parecida entre todos. Si en vez de reducir la pobreza como objetivo, pusiéramos el énfasis en la igualdad de las oportunidades, a partir de los derechos, México tendría en unos años una situación mucho mejor en pobreza, en justicia distributiva y en crecimiento económico. Pues nos quedamos eso como agenda. Quiero agradecer al presidente del INEGI, Julio Santalla, muchísimas gracias por tu participación. Doctor Gonzalo Hernández Lecona, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Leonardo, gracias, Julio, gracias a la Y FIL por por la supuesto, invitación. agradecemos a la FIL la invitación y agradecemos a todos quienes nos han acompañado esta tarde. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Verte. Saludos.